Judas Iscariote. Solo con oír el nombre, ya tenemos la imagen completa en la cabeza. Es el arquetipo del traidor, la personificación de la deslealtad. Totalmente. 30 monedas de plata, un beso en un jardín. Y una condena eterna. Es la historia que, nos han contado durante 2 milenios. Pero, ¿y si esa historia que tenemos grabada a fuego fuera solo una cara de la moneda? Y si existiera un texto, desaparecido durante casi 1700 años, que no nos presentara a un traidor, sino una figura, radicalmente diferente. Pues hoy nos sumergimos en uno de los hallazgos textuales más polémicos y fascinantes del último siglo, el Evangelio de Judas. Vale. Vamos a seguir la increíble odisea de este manuscrito, desde una cueva en Egipto hasta, y esto es literal, el congelador de un banco en Nueva York, para desentrañar la teología tan radical que esconde. De acuerdo, vamos a desgranar esto. La misión de hoy es entender cómo este texto, un evangelio gnóstico, no solo le da la vuelta a la figura de Judas, sino que llega a desafiar los cimientos mismos del cristianismo que conocemos. Y veremos cómo una batalla académica muy reciente, centrada en la traducción de unas pocas palabras, cambió por completo la narrativa mediática de héroe a algo mucho más oscuro. Para comprender lo revolucionario que es el Evangelio de Judas, creo que primero tenemos que tener muy claro quién es el Judas que ya conocemos, el de la Biblia. Y lo curioso es que, incluso ahí, el retrato no es para nada uniforme. Exacto. Esa es la primera sorpresa. Los 4 evangelios canónicos no cuentan la misma historia. De hecho, muestran una evolución teológica muy clara en cómo construyen al personaje. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Pues mira, si vamos al más antiguo, el de Marcos, la narración es increíblemente escueta. Te dice que Judas se ofrece a entregar a Jesús. Punto. Y ya está. Sin motivo. Sin motivo. No se habla de dinero, ni de demonios, nada. Es casi un personaje funcional. Una pieza necesaria para que la trama avance, sin más. Precisamente. Es un engranaje. Pero luego llega Mateo y le añade una motivación muy humana. La codicia. Ah, aquí es donde entran las 30 monedas de plata. Exacto. Introduce esa pregunta explícita. ¿Qué me dais? Y por supuesto, el detalle icónico de las 30 monedas de plata, que por cierto, no es un número al azar. Claro, tiene un simbolismo. Es una referencia a una profecía de Zacarías, y curiosamente, el precio de un esclavo según la ley del Éxodo. En Mateo, Judas es un avaro que al final, consumido por el remordimiento, se suicida. Vale, la avaricia es un motivo que se entiende, pero he oído que en otros evangelios la cosa escala a un nivel casi cósmico. Totalmente. Dejas de hablar de psicología y pasas a la metafísica. Con Lucas y Juan, la traición se convierte en un evento sobrenatural. La frase de Lucas es brutal, no deja lugar a dudas. ¿Cuál es? Y Satanás entró en Judas. Ya está. Ya no es una debilidad humana, es que se ha convertido en el instrumento de un poder demoníaco. O sea que ya no es su culpa, por así decirlo. Bueno, es más complejo, pero la responsabilidad se traslada a un plano superior. Y el Evangelio de Juan es el más hostil de todos. Desde el principio lo llama ladrón y lo acusa de robar de la bolsa común. Y aquí llegamos a una de las contradicciones más llamativas de todo el Nuevo Testamento, algo que a mucha gente le sorprende. Su muerte. Es que son 2 versiones totalmente irreconciliables. Por un lado está la de Mateo, que es la más conocida. Judas, lleno de remordimiento, arroja el dinero en el templo y, desesperado, se ahorca. Vale, esa la conocemos todos. Pero por otro lado tenemos la versión de los Hechos de los Apóstoles, que es mucho más grotesca. ¿Grotesca en qué sentido? Pues en los Hechos no hay ni rastro de arrepentimiento. Judas usa el dinero de la traición para comprar un campo y el texto dice de forma muy gráfica que cayó de cabeza, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. ¡Qué horror! Es una imagen espantosa. Es una muerte presentada como un castigo divino explícito, un final típico que se reservaba en la literatura judía para los grandes enemigos de Dios. Un momento. Entonces, ¿se ahorcó arrepentido o se reventó en un campo como un castigo divino? Porque las 2 cosas a la vez es imposible. No hay forma de reconciliarlas. Y esto nos demuestra algo clave. Los primeros autores cristianos no estaban actuando como historiadores modernos. Su objetivo era otro. Claro, su objetivo era teológico. Querían construir una narrativa moralizante sobre el fin que merece un traidor, y cada uno lo hizo a su manera. La verdad histórica sobre cómo murió, pues simplemente no la sabemos. Y en medio de todas estas versiones contradictorias, en los años 70,
Aparece de la nada un texto que lo pone todo patas arriba, pero su viaje hasta llegar a nosotros es casi tan increíble como lo que cuenta. Es una historia de película, un verdadero thriller arqueológico. El manuscrito, que hoy llamamos Códice Chacos, lo encontraron unos campesinos en una cueva cerca de Elminia, en Egipto, y a partir de ahí cayó en el mercado negro. Y empezó el desastre. Una odisea desastrosa. Pasó por el Cairo, sufrió un presunto robo en Ginebra, y en el 83 se intentó vender por $3 millones. Pero la operación fracasó, y ahí empezó la verdadera catástrofe. La catástrofe del congelador, que esto me parece increíble. Es que es alucinante. Para supuestamente protegerlo de la humedad, el códice pasó 16 años, del 84 al 2000, en la caja de seguridad de un banco en Long Island, Nueva York. Y durante parte de ese tiempo estuvo congelado. Espera, ¿me estás diciendo que alguien pensó que la mejor forma de conservar un papiro de 1700 años era meterlo en un congelador? Pues sí, fue una tragedia para la papirología. El hielo cristalizó las fibras del papiro y al descongelarse, el agua las desintegró. El texto se convirtió literalmente en una especie de arena de papiro. ¡Qué desastre! La tinta se desprendería, los fragmentos... Miles de fragmentos. Un daño irreparable. Era polvo. Es increíble pensar que un texto de esta importancia acabó así. Suena a que el final de la historia es un cubo de basura. ¿Cómo se salvó? El milagro tuvo forma de una anticuaria suiza, Frida Chacos. En el año 2000 lo compró en ese estado lamentable. Al darse cuenta de lo que tenía entre manos, lo cedió a la Fundación Maecenas, que reunió a un equipo de élite de coptólogos. Y empezó el rompecabezas. El rompecabezas más difícil de la historia de la coptología, según ellos. Pasaron 5 años con pinzas y microscopios, intentando unir miles de fragmentos milimétricos. Un trabajo titánico. Finalmente, en 2006, National Geographic lo anunció al mundo. Bien, el manuscrito sobrevive de milagro. Abrimos el rompecabezas y... ¿qué dice que es tan revolucionario? Entiendo que no es una narración de la vida de Jesús como los evangelios que conocemos. En absoluto. Es un diálogo de revelación. Una conversación entre Jesús y Judas en los 3 días previos a la Pascua. Y el Jesús de este texto es, como poco, desconcertante. ¿Por qué? El rasgo más llamativo es que se ríe constantemente. Un Jesús que se ríe. Esa no es la imagen que tenemos de él, y menos justo antes de la pasión. Suena casi inquietante. Lo es, porque no es una risa de alegría. Es una risa de superioridad cósmica, de desdén ante la profunda ignorancia de sus otros discípulos. ¿Hay algún ejemplo claro? Sí, hay una escena al principio que es clave. Jesús los encuentra dando gracias por el pan, en lo que parece una primera Eucaristía, y se echa a reír. Ellos se ofenden y le preguntan por qué, y él les responde con una frase demoledora. A ver. No me río de vosotros. Me río es que vuestro Dios será alabado a través de esto. Vaya, vuestro Dios, no nuestro Dios. Esa sola palabra es una bomba bajo los cimientos de toda la Iglesia. Es el núcleo de la teología gnóstica en una palabra. El texto afirma, sin rodeos, que los apóstoles, y por tanto la Iglesia que se construiría sobre ellos, adoran al Dios equivocado. ¿Al Dios equivocado? Adoran a un creador inferior, un ser ignorante y a veces malévolo, que en otros textos gnósticos se llama Yaldabaoth o Saklas, que significa el necio. Creen que ese es el Dios supremo, pero en realidad es solo el carcelero de este universo material. Entiendo. ¿Y Judas qué papel juega en todo esto? Si los demás están equivocados, él no. Judas es el único que lo entiende. Hay un momento en que Jesús les pregunta a los apóstoles quién creen que es, y dan respuestas ortodoxas. Pero solo Judas se atreve a mirarlo y decirle la verdad. ¿Y qué le dice? Lo incomprensible. Es decir, ¿es una confesión de fe? ¿Pero de una fe completamente herética desde el punto de vista tradicional? Exacto. Y esa confesión lo separa del resto para siempre. Le da acceso a un conocimiento secreto, a la gnosis. Jesús le dice que a él, y solo a él, le revelará los misterios del reino, pero que sufrirá mucho por ello. ¿Qué tipo de misterios? La verdad sobre el universo, que este mundo es una prisión, y que hay 2 tipos de humanidad, la mayoría, que perecerá, y la gran generación de Set, aquellos que llevan una chispa divina en su interior y tienen la posibilidad de escapar. La publicación de National Geographic en 2006, con toda la fanfarria, presentó a Judas como un héroe trágico.
el amigo más leal que cumple una tarea dolorosa. Pero la comunidad académica no tardó en reaccionar. La reacción fue casi inmediata y muy contundente. La primera traducción, la que sirvió de base para los titulares, contenía errores que, según muchos expertos, invertían por completo el significado del texto. Se desató una auténtica guerra filológica. De acuerdo, vayamos una por una. ¿Cuál fue la primera gran corrección? La primera es demoledora. Se centra en el título que Jesús le da a Judas. La traducción inicial decía: «Tú serás el 13º espíritu». Esto suena a un honor, ¿no? A estar por encima de los 12. Claro, como un elegido. Pues la corrección es crucial. La palabra copta original es daimon, un préstamo directo del griego. En esa época, en la literatura gnóstica y en el Nuevo Testamento, daimon significa de forma casi inequívoca demonio. Un momento, eso lo cambia todo, no es un matiz, es pasar de ser el espíritu elegido a ser, literalmente, el demonio número 13. Es una inversión total del significado, todo por una palabra. Jesús no lo está elogiando, le está revelando su verdadera identidad cósmica como el 13º demonio, el regente de este mundo material caído. Vale, ese es un golpe duro a la idea del héroe. ¿Cuál es la segunda? La segunda. La primera traducción decía que Jesús le dice: «Ha sido separado para la generación sagrada», como si fuera su líder. La corrección, basada en la gramática copta, invierte el sentido de la preposición. ¿Y cómo quiere entonces? La frase correcta es: «Has sido separado de ella». O sea, que no lo están nombrando líder del club, lo están echando de él. Es una sentencia de exclusión, no una promoción. Exactamente. Y el tercer punto es igual de claro. Se encuentra en una parte dañada del manuscrito. La primera traducción la reconstruyó como una afirmación positiva. «Tú ascenderás a la generación sagrada». Pero me imagino que tampoco es así. No. Un análisis más detallado de la gramática y los fragmentos sugiere una negación. La reconstrucción más probable es: «Tú no ascenderás». Madre mía. Su destino no es la salvación en el reino de la luz, sino gobernar este cosmos caído, pero sin poder escapar nunca de él. De acuerdo. Recapitulemos. Es un demonio, está excluido de la salvación y no va a ascender. El relato del héroe queda completamente desmantelado. Entonces, ¿cómo interpretamos la frase más famosa del Evangelio? Tú los superarás a todos porque sacrificarás al hombre que me reviste. Esa es la paradoja trágica del texto. En el pensamiento gnóstico, el concepto de sacrificio es negativo. El Dios verdadero no necesita ni quiere sacrificios. ¿Quién los quiere entonces? Quien los exige es el Dios creador inferior, Saclas, el necio, para mantener el control. Al entregar el cuerpo físico de Jesús, su ropa carnal, como dice el texto, Judas, efectivamente, libera la chispa espiritual de Jesús para que pueda volver al reino de la luz. O sea que es como si hiciera lo correcto para el jefe equivocado. Libera el espíritu de Jesús, pero al hacerlo, en realidad está realizando un ritual, un sacrificio, para ese Dios menor y falso. Has dado en el clavo. Realiza un acto que, por su propia naturaleza de sacrificio, lo ata al mundo material y al servicio de ese Dios menor. No es un héroe, es un instrumento trágico, un peón cósmico condenado por el mismo acto que facilita la liberación de otro. Es el único que sabe la verdad, pero ese conocimiento no lo salva. No, lo condena a su papel. Entonces, ¿qué nos queda al final? Nos encontramos con un Judas que no es el villano avaricioso de la Biblia, pero tampoco el héroe de los titulares de 2006. Es una figura infinitamente más compleja y trágica. Exactamente. El único que conoce la verdad, pero cuyo conocimiento no le salva, sino que le asigna el papel más terrible en todo el drama cósmico. Es una visión muy diferente. Y este evangelio es una ventana fascinante a la increíble diversidad del cristianismo en sus primeros siglos. Nos demuestra que no había una única ortodoxia desde el principio, sino una feroz batalla de ideas. Una batalla sobre quién era Jesús y qué significaba la salvación. Claro. Y este texto era un arma en esa batalla. Era un ataque frontal a la autoridad de los apóstoles, presentándolos como seguidores ignorantes de un Dios falso. Y lo más increíble es que esto no es una especulación moderna. Ya había pistas de la existencia de este texto. Correcto. Lo confirma un obispo del siglo II, Ireneo de León. En su gran obra, Contra las herejías, ya escribió sobre un grupo gnóstico al que llamó los cainitas. Los cainitas, como Caín, el de la Biblia. El mismo. Y lo que cuenta Ireneo es alucinante. Según él, estos cainitas veneraban a todos los villanos del Antiguo Testamento, a Caín, a Esaú, a la gente de Sodoma. ¿Y eso por qué?
Su lógica era que si el Dios creador de la Biblia era malvado o ignorante, entonces sus enemigos debían ser los verdaderos héroes. E Ireneo menciona explícitamente que este grupo poseía un texto que llamaban el Evangelio de Judas. O sea, que el hallazgo del códice ha confirmado su testimonio 1800 años después. Exacto. Es una pieza que encaja perfectamente. Entonces, ¿cuál es la idea final que nos deja este análisis tan profundo? El Evangelio de Judas quizá no redime al hombre, a Judas Iscariote, pero sí nos rescata a nosotros de una visión simplista de la historia y de la fe. Nos obliga a preguntarnos cómo se construyen las verdades y cómo se silencian las disidencias. Que la historia, al final, la escribe quien gana. Muy a menudo sí. La escribe quien gana la batalla ideológica. Y la pregunta que queda flotando y que es imposible de responder es: ¿cuántas otras voces, cuántos otros evangelios con visiones alternativas del mundo fueron silenciados, quemados y se perdieron para siempre?